Muy buenos días. En nombre del Instituto Nacional de Normalización, les damos la más cordial bienvenida a este seminario de cierre del proyecto Innova Corfo, mejorando la seguridad de edificaciones, elaboración y actualización de normas chilenas para el sector construcción. Y les agradecemos su participación y presencia en este encuentro. Para dar inicio a este seminario, invitamos al director ejecutivo del Instituto Nacional de Normalización, el señor Sergio Toro Galleguillos, para que nos entregue algunas palabras. Tengan todas y todos muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por concurrir a este seminario de cierre de este proyecto Innova que hemos trabajado con tanta dedicación en conjunto con el sector público, el Ministerio de la Vivienda, en particular con la DITEC, con el mundo privado, desde luego, y algunos actores de la academia, en orden a perfeccionar algunas normas en temas constructivos de edificaciones antisísmicas y la elaboración de normas nuevas sobre esta materia, especialmente una de tsunami. Cómo están las cosas, vamos a tener que hacer otras normas adicionales que tienen que ver con alude, pero hay que ir adecuándose a este país. Cuando uno lee un poco de historia y se da cuenta que desde la historia que está registrada la humanidad, de toda la energía que ha liberado el planeta, el 20% la ha liberado en Chile. Y eso es un tema no menor, porque tenemos que entender que ese es un proceso de que efectivamente al cual nos tenemos que acostumbrar y el cual tenemos que normar. Ahora yo quiero decirle algunas palabras, yo sé que solamente son palabras de introducción, pero yo creo que es bueno recordar algunas cosas que estamos haciendo en torno al Instituto Nacional de Normalización y otras autoridades para ir perfeccionando lo que nosotros denominamos la infraestructura de la calidad. En ese sentido yo quiero decirles que bueno, nosotros básicamente estamos dentro de una nueva estrategia de crecimiento del país que dice relación con elementos que ya están dados y que esperamos que perfeccionen los instrumentos que hoy día existen. Desde luego, toda esta estrategia que tiene que ver con la diversificación de la productividad, que tiene que ver con, desde luego, ¿no es cierto?, el mejoramiento de los productos y servicios, mirar el desarrollo productivo desde dos ámbitos, desde la consolidación de los sectores que ya están trabajando hace mucho tiempo, pero hacer un enfoque, un zoom respecto a aquellos sectores que también son emergentes para el desarrollo productivo. Aquí tenemos también que comprometernos al tema del desarrollo de las empresas, el desarrollo de las empresas en cuanto a proveedoras de bienes, de servicios y con una lógica exportadora. Nosotros tenemos un gran trabajo con muchas asociaciones gremiales, estamos trabajando intensamente desde mucho tiempo, ¿no es cierto?, en el sector de la construcción, pero hoy día tenemos las posibilidades de ir avanzando en algunas lógicas distintas y desde esa perspectiva tenemos un trabajo mancomunado hoy día con el sector público, con el sector privado, donde nosotros queremos también y estamos participando para cerrar brechas y eliminar aquellos cuellos de botella que han sido tradicionalmente los que han entorpecido estos procesos. Para eso nosotros tenemos que poner a disposición del país y potenciar la infraestructura de la calidad. La infraestructura de la calidad, en definitiva, aporta a la cadena del valor de manera indiscutible, tanto en los procesos, en los productos, en los procesos, ¿no es cierto?, de investigación, de innovación. Eso no hay duda y eso está ampliamente documentado a nivel internacional. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros hoy día estamos trabajando es con una perspectiva también estratégica de acoplarnos a las políticas públicas que dicen relación con el programa, ¿no es cierto?, de innovación y competitividad, con lo que está haciendo el CENID hoy día, lo que era el CENIC antes, y desde luego las políticas que está impulsando la Corfo. Hay un gran proyecto, un programa de trabajo a través del Fondo de Inversión Estratégica, que está impulsando el Ministerio de Economía, con un fondo bastante interesante de recursos. Nosotros estamos postulando ahí para ir justamente cerrando estas brechas dentro de la infraestructura de la calidad. Aún tenemos que avanzar mucho en temas normativos, tenemos que avanzar mucho en temas de evaluación de la conformidad y ni que hablar de metrología. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos estos tres ámbitos que son parte
de nuestras responsabilidades como instituto y que ponemos a disposición de la comunidad. El tema de normalización para ustedes es conocido, cómo elaborar normas, de qué manera nosotros tenemos que establecer esos estándares mínimos o esos pisos o esas bases del estado del arte para el desarrollo de diversas industrias. El gran problema que nosotros tenemos es que tenemos que atender a todos los sectores productivos. Y atender a todos los sectores productivos significa que hoy día tenemos que trabajar intensamente con más de 30 sectores priorizados. Y eso es una carga de trabajo extraordinariamente importante y fuerte. Ahora, esto también se suma y tiene que ser la base de los otros dos procesos. No existen procesos ni de evaluación de la conformidad, ni procesos metrológicos que de algún modo no estén normalizados o estandarizados. Porque si no, las conclusiones podrían ser perversas, tanto en el tema de la acreditación y luego en la certificación y en los ensayos laboratorios. Si no tenemos requisitos, si no tenemos métodos, efectivamente, y eso lo tiene que dar una norma, entonces llegamos a conclusiones erradas. Cuando uno ve hoy día los resultados que estamos teniendo en temas medioambientales, por ejemplo, y uno puede ir a la página de la Superintendencia de Medio Ambiente y uno ve la dispersión de resultados de laboratorio respecto de las muestreos en temas ¿no es cierto?, de aire, de agua, etcétera, y uno dice, ¿cómo puede darse eso? Bueno, eso se da por varias razones. La primera porque no hay método estandarizado, la segunda porque los laboratorios aplican metodología y materiales de referencia distintos, el sistema de muestreo es malo, en fin, hay un conjunto de elementos de los cuales todos somos responsables, todo el sistema, el sector privado, de luego, que toma las muestras y que en algunos elementos se autorregula, pero también de la autoridad que no ha regulado suficientemente y también de nuestro lado, que no hemos construido las normas, ni de requisitos ni métodos para que ello ocurra. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad. El que nosotros administremos estos componentes de la infraestructura de la calidad ni siquiera está cerca de decir que nosotros somos responsables de todo. La infraestructura de la calidad la componemos todos y cada uno tiene que hacer su parte. Bueno, nosotros desde esa lógica tenemos muchas fortalezas también en el tema de acreditación. Nosotros, y esto lo repito incansablemente porque es uno de los grandes logros, nosotros hemos avanzado que en los últimos 10 años, de contar con 120 acreditaciones, hoy día tenemos más de 1.500. Eso nos hace el país líder por lejos en Latinoamérica. Y esto tiene una importancia fundamental porque casi el 85% de esas acreditaciones están dadas en laboratorios de ensayo, de calibración, clínico, y efectivamente eso nos pone a la vanguardia de un sistema que avanza para poder tener certezas y confianza en los resultados. Y la metrología, que bueno, esta es la ciencia de medir bien, efectivamente aquí hemos hecho un esfuerzo en los últimos 15 años enorme por trabajar y desarrollar los laboratorios nacionales de medición, tanto en las áreas físicas, que lo tenemos bastante más cubierto, los elementos fundamentales, como en las áreas químicas, que hemos avanzado en los últimos 5 años solamente. Y eso es un desafío país. Este es un tratado internacional de peso y medida del año 1847. O sea, estamos hablando de un tratado que está pronto a cumplir 200 años y nosotros solamente hemos trabajado 15 de manera seria y sistemática desde la perspectiva del bien público que hay considerado en la metrología. Bueno, todos estos elementos hoy día no tienen un sustento o un fundamento legal adecuado. Y por eso hemos conversado con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía a partir de este año nos ha dado el vamos para que iniciemos la construcción de una política nacional de la calidad. Y eso es un desafío enorme porque significa construir en conjunto entre el sector público y el sector privado el contenido de una política que va a ser obligatoria para todos los sectores. Eso significa que hay muchas actividades que hoy día están entregadas al proceso autorregulado que probablemente van a ser reguladas mañana. Tenemos muchas reguladas, ¿no es cierto? El tema de la construcción es un tema absolutamente y bien regulado a nuestro juicio, pero hay muchos otros sectores que no tienen esa ventaja. Los beneficios de la normalización para ustedes ya son bastante conocidos y yo quiero hacer hincapié nomás en un gráfico que está bastante borroso, pero que nos habla que nosotros la gran concentración de normas que hoy día tenemos en nuestro stock normativo del instituto está referido al mundo de la construcción. Eso obedece a dos grandes cosas. Una, a que efectivamente nosotros somos los herederos del INDITECNOR, que funcionaba desde los años 40 y por lo tanto se dedicaba solamente prácticamente a normas de la construcción.
Y luego nosotros hemos continuado esa tarea, pero además hemos tenido mucho apoyo de parte del Ministerio de la Vivienda, de parte de Corfo, con sucesivos proyectos que nos han permitido seguir desarrollando este sector. Sector que, desde luego, para nosotros es fundamental en la lógica de esta construcción. ¿Cómo se hace una norma? No se la voy a explicar porque eso ustedes ya lo conocen de memoria. En los beneficios de la acreditación, desde luego, al igual que la normalización, son beneficios que dicen relación fundamentalmente con las confianzas públicas y las confianzas internacionales. En este sentido, nuestro sistema de acreditación, en lo que dice relación con sistemas, con laboratorios de todo tipo, en fin, hoy día tenemos un MLA, o sea, Acuerdo de Reconocimiento Multilateral Internacional, que significa que todos los ensayos que se hacen en los laboratorios nacionales acreditados por nosotros, todos los certificados que emiten los organismos de certificación en nuestro país, hasta ahora no los de productos, pero sí los de sistemas, tienen trazabilidad internacional y desde luego deben ser reconocidos por cualquier organismo a nivel internacional. Este año esperamos completar las únicas 2 fases que nos quedan dentro de los MLA, que dice relación con los organismos de inspección y de certificación de productos. Cuando eso lo logremos a final de año, espero, vamos a tener cubierto todos los espacios de la acreditación con MLA y eso significa que vamos a ser país OCDE pleno. En los temas metrológicos tenemos que avanzar muchísimo todavía. Hay un proyecto bastante grande en crear un centro nacional de referencia en el tema medioambiental. Lo estamos discutiendo con Corfo y el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que trabajar todavía en procesos químicos, no dudarlo. Y yo creo que el tema central, y no me voy a detener acá porque esta sesión no es de metrología, pero yo quiero apuntar al penúltimo de los eslabones de esta pirámide, la metrología legal. La metrología legal, como ustedes bien saben, es una metrología que apunta a las personas, al consumidor, de cómo el Estado se hace cargo de que las mediciones que van directamente relacionadas con el consumidor final sean las adecuadas para su seguridad y para su, ¿no es cierto?, buena forma de practicar sus decisiones económicas. Esta metrología legal en Chile prácticamente no existe, existe muy dispersa. Parte de la lógica de construir una política nacional de calidad, que lo vamos a hacer durante este año, tiene que ver con llenar esos espacios de metrología legal que hoy día no existen. Y eso va a cambiar la forma de ver la relación cliente-prestador del servicio o productor del bien. Y no me quiero detener ahí. Y finalmente, y sé que estoy bien acotado por los tiempos, pero decir algo del proyecto. Este proyecto, la verdad es que lo conversamos muchísimo con el Ministerio de la Vivienda, especialmente con la DITEC, porque se inició con unos proyectos bastante apurados que hizo la DITEC para poder rellenar esos espacios que habían quedado luego del terremoto del 27 de febrero del 2010. La verdad es que eso era difícil de llenar. ¿Por qué? Porque todas nuestras normas estaban referenciadas fundamentalmente al último gran terremoto que había sido el del 85, o 95, 85, sí, ya estoy perdido en el tiempo. Eso pasa cuando uno ya se va volviendo viejo. Entonces, efectivamente, tuvimos que hacer un ajuste a ese proceso. Ahora, era verdad que, y es verdad, de que efectivamente no teníamos un problema demasiado serio. Cuando uno hace un análisis, y ese análisis lo hicimos en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde yo fui convocado e invitado, la verdad es que uno cuando hace un análisis del proceso destructivo, de lo que duró el sismo, de la magnitud del sismo del 2010, uno debería esperar razonablemente que el 3,5% de las construcciones nuevas hubieran tenido daños importantes y si no hubiesen caído. Pero cuando tuvimos el análisis de lo que había ocurrido respecto de la construcción nueva, sólida, no ¿no es cierto?, la de adobe, descubrimos que era un 0,37. Un 0,37 y eso hablaba muy bien del país. Hablaba bien del cumplimiento normativo, hablaba bien de cómo se habían comportado las estructuras en función del sismo medido en términos de magnitud ¿no es cierto?, y extensión. Ahora, efectivamente podemos ser mejores, sí, porque cuando uno hace un análisis, y lo hemos hecho, y aquí está Juan Carlos Gutiérrez de Licha, y lo hemos hecho con otros actores, ¿no es cierto?, de la industria,
Uno dice, sí, podríamos haberlo hecho mejor. Sí, hay cumplimientos normativos que tenemos que ir a procesos certificados, a ver que efectivamente los materiales sean los adecuados, que estén adecuadamente certificados y adecuadamente ensayados. Sí, tenemos que mejorar. Pero tampoco podemos ser autoflagelantes y decir aquí la cuestión no funcionó. Funcionó. Pero como queremos que funcione aún mejor, efectivamente nos abocamos a este proyecto para ir reestudiando algunas normas y más pudimos avanzar en algunas normas que no existían a esa fecha y que hoy día no son solamente mejoras o actualizaciones, sino que adicionalmente de las 14 normas que surgieron de este proyecto, 8 corresponden a normas nuevas. Aquí está la lista y yo creo que después Francisco y otros que me van a suceder en la palabra probablemente se abocarán a estos temas, pero yo quiero detenerme por lo menos en determinar de que si hay algo que uno puede valorar de este proyecto es que efectivamente pudimos actualizar normas de ingeniería estructural, la seguridad de sensores y equipos de transporte vertical, que es una cuestión que estaba como en tierra hace algún tiempo en tierra de nadie. Hoy día por lo menos tenemos sustratos normativos que nos permitan avanzar este tema y ya va a haber un expositor que se va a preocupar de este tema. En los temas de mecánica de suelo ni hablar, porque gran parte de los problemas que tuvieron que ver con esos análisis de suelo. Y lo otro, y yo quiero hacer referencia, bueno, a la última norma, que es una norma inédita, pero esta última norma de comportamiento de la edificación y sus elementos frente a catástrofes naturales es una cuestión para nosotros central. Y desde esa perspectiva, el haber normado con requisitos los elementos no estructurales también hacen sentido respecto del conjunto de las cosas que nosotros tenemos que velar. Porque al final del día todo este conjunto normativo apunta a una sola cosa, y es que efectivamente tengamos y demos seguridad a las personas. Más allá de las responsabilidades legales, más allá, ¿no es cierto?, de los requisitos que establece la autoridad y la fiscalización de la autoridad, yo creo que existe aquí un sector productivo compuesto por mundo público, mundo privado, que se hace responsable de un tema de la seguridad de las personas. Si nosotros hubiésemos tenido la cantidad de destrucción esperada conforme al último sismo, la pérdida de vida humana hubiese sido muchísimo mayor. Y los daños ni hablar. Y eso así, todos tuvimos 130.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de dólares de pérdida de todo tipo. Yo quiero hacer una sola reflexión. ¿Por qué la importancia de normalizar? Y esto lo conversamos en la Cámara de Diputados. Yo le dije, mira, veamos cuáles fueron los elementos más destruidos en el último terremoto. Los elementos más destruidos fueron los conjuntos de agua potable rural que cayeron en un 85%. No existía norma sobre el particular. Y lo otro eran las uniones de la atraviesos de gente, que el MOP había cambiado las definiciones respecto de los terminales contra la norma que habíamos generado. Y eso se cayeron casi en un 70%. Entonces, hay en la norma un elemento de seguridad que es el inicio de todo el sistema. Yo los convoco a que esto, si bien es cierto, el cierre es un seminario de cierre, el cual espero que ustedes puedan integrar muchos conocimientos, pero también los convoco a seguir trabajando sobre estos temas, porque vamos a tener que seguir trabajando sobre estas materias. Estas son materias dinámicas, muchos de ustedes trabajan en procesos dinámicos que dicen relación con estos procesos normativos. Así que yo les agradezco infinitamente la presencia, les deseo que tengan una jornada extraordinariamente provechosa y productiva, y les doy de nuevo las gracias por asistir. Muy amable, gracias. Agradecemos las palabras del director ejecutivo del INN, señor Sergio Toro Gallillos. El motivo que nos convoca a este encuentro es dar a conocer el proyecto Innova Corfo, el que contempló la elaboración y actualización de 14 normas chilenas que buscan mejorar la seguridad en las edificaciones. El terremoto del 27 de febrero de 2010, que afectó a la zona centro-sur de Chile, es considerado el quinto terremoto de mayor graduación Richter, y demostró que nuestro país está bien preparado para enfrentar este tipo de eventos sísmicos, sin perjuicio de lo cual entrega los conocimientos para actualizar e incorporar dichas experiencias para un mejor desarrollo en el ámbito de la construcción. En este contexto, las edificaciones deben estar diseñadas para garantizar la seguridad
y lograr proteger la vida de las personas. Los inmuebles que sufrieron daños severos se cuantificaron en el orden de entre 3 por 1000, registrándose pérdidas de vidas humanas que no se condicen con la magnitud del sismo, dado que un evento de esas características pudiera haber marcado una cifra mucho más elevada en cuanto a las pérdidas de vidas humanas y económicas. A continuación, dejamos a Francisco Maureira, coordinador de normas del INN, quien nos contará en mayor profundidad acerca de este proyecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Agradecer y haciendo réplica de las palabras de nuestro director ejecutivo, agradecer la asistencia, también agradecer y dar la bienvenida a todos quienes están conectados vía streaming, que también estamos difundiendo el proyecto mediante esa vía. La presentación de hoy, por mi parte, la verdad que va a ser bastante resumida en el sentido de contarles pormenores del proyecto e indicarles también las 14 normas. No tiene como sentido entrar en el detalle de las mismas normativas, pues más adelante se van a desarrollar las temáticas en general. También hay una vía en la cual ustedes podrían entrar en detalle en las mismas normas que yo le voy a dar a continuación al final de mi presentación. La presentación tiene como título Desarrollo y actualización de las normas relacionadas a la seguridad de las edificaciones. El título del proyecto, Mejorando la seguridad de las edificaciones y sus instalaciones, elaboración y actualización de normas para el sector de construcción, aprendizajes del 27F. Bueno, como por todos es sabido, la verdad que el terremoto del 27 de febrero del 2010 marcó un antes y después en muchos temas, también y obviamente de manera principal en el área de construcción. Es por ello y posterior a este evento es que surgieron varias lecciones. Estas lecciones fueron tomadas de cierta manera en algunas de las normativas que hoy día yo les voy a nombrar. En términos generales, el proyecto, como título, ya les había mencionado, Mejorando la seguridad de las edificaciones y sus instalaciones, elaboración y actualización de las normas para el sector construcción, aprendizaje del 27 de febrero. El proyecto de duración tiene 32 meses, en el cual ya estamos en el último mes, es por ello estos seminarios de cierre. El inicio del proyecto fue en agosto del 2012 y nuestro asociado mandante y quien le dio la pertinencia al proyecto en sí fue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Como objetivo general, esto es un extracto del objetivo presentado ante Corfo para el proyecto, es elaborar normas chilenas que provean al país un conjunto de requisitos referente al comportamiento seguro de los edificios, con sus distintos usos, y a los elementos de los edificios, ya sean estructurales y no estructurales, y al suelo además, donde se construyen, para enfrentar de mejor manera las catástrofes naturales. Obviamente, y en virtud del terremoto del 27 de febrero, es que se desarrollan estas normativas. Como productos asociados a este proyecto, son 14 normas chilenas que especifican requisitos de seguridad en el comportamiento de los edificios y sus elementos. Adicionalmente, como producto de este proyecto y del desarrollo, la ejecución de 3 seminarios regionales de difusión. El primer seminario realizado en Iquique, el segundo seminario realizado la semana pasada en Viña del Mar, y este sería el seminario de cierre, donde nosotros vamos a difundir todo el desarrollo y el trabajo que se realizó en este proyecto. Como parte del desarrollo del bien, está la instalación del proyecto, donde principalmente, y la segunda línea responde a lo primero, es la coordinación general y la relación con los asociados. En esta etapa y durante toda la duración del proyecto, hubo coordinaciones entre el instituto y el asociado mandante, donde se redefinieron algunas normativas que inicialmente estaban concebidas en este proyecto. El desarrollo del bien está la elaboración de las normas chilenas, y es en virtud del por qué estamos acá difundiendo, y la duración de la etapa. Si bien el proyecto tiene 32 meses de duración, se ejecutó en
efectivo en 30 meses, partiendo en octubre del 2012, donde se gestó la primera reunión con los asociados y se fueron definiendo los lineamientos más en detalle. Bueno, ya nuestro director les había comentado de que se fueron definiendo con el transcurso del proyecto las temáticas que ya se habían predefinido, se fueron concretizando en estas temáticas. Se desarrolló una norma respecto a ingeniería estructural, 2 normas relacionadas a geotecnia mecánica de suelo, 4 normas relacionadas con comportamiento de la edificación y sus elementos frente a las catástrofes naturales, y 7 normas, que es el fuerte del desarrollo que se realizó en seguridad de ascensores y equipos de transporte vertical. La duración de la etapa tiene coincidencia también con la ejecución de la primera reunión de coordinación, que ya les había mencionado, en octubre del 2015, y estaría finalizando, en marzo del 2015, con la aprobación de las últimas normas estudiadas en este proyecto. Ya les había mencionado, en la etapa final del proyecto está la difusión o la entrega de los productos realizados en este proyecto a los interesados, en base a 3 seminarios regionales y la entrega de las 14 normas. En el fondo es la puesta, se dispone al público la venta de las mismas normas. Esta duración de la etapa, desde octubre del 2013 hasta marzo del 2015, se considera como hito inicial la aprobación de la primera norma. Bueno, normas técnicas desarrolladas. De cierta forma, las imágenes que ustedes ven ahí, las imágenes que ustedes pueden ver ahí resumen las temáticas que se desarrollaron en este proyecto. Rápidamente voy a pasar por las 14 normas, indicando principalmente la codificación de la norma, su título, si corresponde a una actualización o bien una elaboración de una nueva norma, la fecha de aprobación y un extracto de lo que es el alcance de aplicación, en otras palabras, para qué nos sirve la norma. Estas están ordenadas por áreas temáticas principalmente. La primera norma, la 2745 del año 2013, esta es una actualización de la norma del año 2003, y esta norma fue aprobada en octubre del 2013. Como resumen de su alcance y campo de aplicación, establece requisitos para un análisis y diseño sísmico de edificios con aislación sísmica. Además, establece requisitos para el diseño de elementos no estructurales soportados por el edificio y ensayos requeridos por el sistema de aislación. La segunda norma, y ya entramos en terreno de lo que es mecánica de suelo, está la norma 1508 del 2014, que tiene como título Geotecnia, Estudio de Mecánica de Suelo. Esta es una actualización de la norma del 2008, de misma codificación. Se tomó en consideración para el desarrollo de esta normativa la norma ASTM 620 del año 2011. Esta norma fue aprobada en marzo del 2014 y, de manera resumida, establece requisitos mínimos que deben cumplir los estudios de mecánica de suelo para un proyecto u obra de edificación y urbanización. A continuación, y siguiendo con la temática de mecánica de suelo, está la norma 3364 del año 2014, como título Geotecnia, el ensayo de penetración estándar, el SPT. Esta es una primera edición. Esta es una norma nueva, ya se tomó en base la norma CTM que ustedes ven ahí, de 1586 del 99, más antecedentes que fueron entregados por el Comité Técnico. Esta norma fue aprobada en octubre del 2014 y su alcance y campo de aplicación describe el procedimiento conocido como ensayo de penetración estándar, el cual consiste en hincar un muestrador de cuchara normalizada para obtener una muestra representativa del suelo y medir su resistencia a la penetración. Ya entrando en materia de comportamiento de las edificaciones, está la norma 3357 del 2015,
Esta norma, la verdad que fue la más extensa en términos de discusión del comité. Como título, Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales. Este también es una primera edición, una nueva norma, basando y tomando en consideración las experiencias aprendidas luego del terremoto y que se plasmaron en un documento codificado como NTM número 1, de título similar al título de la norma, Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales. Esta norma fue aprobada, es reciente, en marzo del 2015, y su alcance y campo de aplicación establece los criterios mínimos de diseño sísmico para componentes y sistemas no estructurales, que se encuentran fijas de manera permanente en los edificios y y para sus soportes y fijaciones. Tenemos la norma 3359, también del 2015, aprobada hace muy poquito, en el Consejo de marzo del 2015. Este también es una primera edición, como título, requisitos para la edificación estratégica y de servicio comunitario. Al igual que la que yo les había indicado, toma las experiencias plasmadas en lo que fue la NTM número 3, de título similar, y establece los requisitos mínimos y condiciones de operación y niveles de servicio que la edificación estratégica debiese mantener en un periodo de emergencia. Adicionalmente, esta norma establece en su cláusula número 4 los requisitos específicos que debiese contar cada uno de las edificaciones estratégicas, las cuales están definidas en la cláusula 3. Siguiendo con el tema de la seguridad en sí y el comportamiento de las edificaciones, tenemos la norma 3362 del 2014, que nos habla de requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para sensores electromecánicos frente a los sismos. También es una nueva norma, una primera edición, fue aprobada en julio del 2014. También recoge las experiencias del documento en el cual fue plasmado, NTM número 6, título similar. Y su alcance y campo de aplicación señala las características y condiciones de diseño, instalación y operación de los ascensores electromecánicos, de manera que no constituyan un riesgo para las personas a consecuencia de un sismo. Luego tenemos la norma 3363 del 2015, aprobada también en marzo del 2015, toma y recoge lo que contiene el documento NTM número 7, que tiene que ver con la misma temática, diseño estructural, edificaciones en áreas de riesgo por inundación, por tsunami o aceite. Su alcance y campo de aplicación establece requisitos mínimos de diseño estructural, complementarios a lo exigido en otras normas, y de las edificaciones que se construyan en territorios en los que exista un instrumento de planificación territorial. También hace una salvedad en su alcance y campo de aplicación las consideraciones que debe tener cuando no existe un instrumento de planificación territorial. Ya entramos en la última temática en términos de cantidad, la más fuerte, de transporte, en la temática de transporte vertical, la seguridad, y iniciamos con la norma chilena 440, parte 1, 2014, como título, requisitos de seguridad para la construcción e instalaciones de ascensores, en su parte 1 para ascensores eléctricos. Esta norma lo que hace es actualizar la norma que ya existía, 440, parte 1 del año 2000, tomando principalmente y siendo idéntica a aquella, a la norma europea 81 del 2001, en su versión en español. Esta norma fue aprobada en mayo del 2014 y su alcance y campo de aplicación especifica las reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos, atracción por adherencia o tambor de arrollamiento instalados permanentemente en una nueva edificación y que sirvan a niveles definidos. Con respecto a la 440 parte 2, también corresponde a una actualización de una norma ya existente del año 2001. Esta, al igual que la de ascensores eléctricos, toma como base la norma europea 81 parte 2 del 2001 más su adenda del año 2010, siendo idéntica a la misma.
Esta norma chilena fue aprobada en marzo del 2015 y establece las reglas de seguridad de construcción para ascensores hidráulicos. Siguiendo con la temática de transporte vertical y ascensores, tenemos la 2840 parte 1 del 2014, viene siendo una actualización del año 2004, fue aprobada en enero del 2014 y tiene como título Procedimientos de inspección para ascensores y montacargas eléctricos. La parte número 2, al igual que lo mismo que se desarrolló con las 440, tiene que ver con los procedimientos de inspección para ascensores y montacargas hidráulicos. Esta es una actualización de la norma del 2005 y fue aprobada en enero del 2014. Luego y a continuación, las últimas 3 normas que les voy a mostrar son normas nuevas que no existían. Tenemos la norma chilena 3344 parte 1 del 2014 y que habla de seguridad para escaleras mecánicas y rampas móviles, en su parte 1, construcción e instalación. Esto es una primera edición, por ser una norma nueva. También recoge y toma la norma española como base, la 115 parte 1 del año 2009, más su adenda del 2010, siendo idéntica a la misma. Esta fue aprobada en octubre del 2013 y aplica a todas las rampas móviles y escaleras mecánicas que se definen en la presente norma. En la cláusula 3 está definido qué tipo de escaleras aplica. La 3344 parte 2 del 2014 habla de la seguridad también de escaleras mecánicas y rampas móviles, pero en su parte 2 especifica las reglas para mejorar la seguridad de las escaleras y mecánicas ya existentes. Esto también recoge la experiencia y toma como norma base la norma europea 115 parte 2 del 2011, siendo idéntica a la misma. Esta fue aprobada en diciembre del 2013 y en sí la norma categoriza varios peligros y situaciones peligrosas. El desarrollo está en su cláusula 4 y también entrega unos anexos donde uno puede hacer como una especie de checklist y establecer los riesgos en la seguridad. Finalmente, la norma 3365 del año 2015, requisitos para equipos de transporte vertical, ascensores y montacargas, inclinados o funiculares, esta es una primera edición, una nueva norma, toma y recoge las experiencias de la NTM número 9, fue aprobada en marzo del 2015 y establece los requisitos mínimos de diseño e instalación, entendiendo al no haber existencia anteriormente de requisitos para este tipo de transporte vertical. Bueno, todo lo anterior también nos permite, y dentro del proyecto, entregar otro producto, otro subproducto que lo podríamos categorizar dentro de la etapa número 3, que es la etapa de difusión. ¿Ya? Ahí muestro algunas imágenes representativas de lo que se desarrolló dentro del proyecto, y esto dio pie al desarrollo de un manual, donde principalmente este manual lo que hace es entregar información resumida de lo que se desarrolló en este proyecto, las 14 normas. ¿Ya? Ustedes, bueno, al haberse inscrito, recibirán una copia del manual impreso, el cual va a ser distribuido posterior a este seminario, pero les quiero contar que, volviendo a mencionar, esto es principalmente un resumen de lo que se desarrolló y un resumen de las mismas normas. Ya, la estructura está pensada de la siguiente manera y es muy similar a como yo les fui mostrando la información. Primero es la identificación de la norma, luego tiene el título de la norma, se detalla el alcance y campo de aplicación, se menciona en términos algunas generalidades de la norma, que es información complementaria a la información que está dentro del documento normativo, y cuando corresponde se indican algunas relaciones con normas, no necesariamente solo con las normas relacionadas con el proyecto, pero sí además con otras normas que pudiesen tener directa relación con las normas desarrolladas, las 14 normas desarrolladas en este proyecto. Bueno, por mi parte eso era lo que yo les quería mostrar.
mencionarles y darles la información de manera resumida qué es lo que se desarrolló en este proyecto. Los invito a ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda o consulta. Mi nombre es Francisco Maureira, profesional de la División de Normas, y nada, solo agradecerle la atención y la asistencia. Muchas gracias. Agradecemos a Francisco Maureira por su presentación. Para continuar la jornada, invitamos al señor Kraus Grötke, gerente general de Quality Tech, quien nos presentará cambios en el transporte vertical. Buenos días a todos. Gracias por haber venido. También gracias al INN por invitarme a presentarles algo sobre el transporte vertical. Bueno, probablemente ya se dieron cuenta, no soy chileno, soy alemán, pero vivo ya más de 15 años en Chile y de corazón sí, soy chileno. Yo soy gerente general de una empresa de mantención y reparación de ascensores en Santiago, pero he trabajado antes también en una multinacional que abarcó toda la gama de equipos y sí, algo de experiencia en el rubro tengo. Con eso quiero ir ya a las normas. Yo voy a hablar sobre 8 normas, de las cuales las primeras 2, las 441 y 2, son de ascensores. Las 2841 y 2 son de inspección, la 3344, 1 y 2 son de escaleras, la 3362 es del tema sísmico y la 3365 es de funiculares. Bueno, la 441 es una actualización del año 2014 y está ahora idéntica a la norma europea. Esto nos permite tomar ascensores fabricados en el extranjero porque el mercado nuestro es bastante chico en la fabricación y si cumple la norma europea, cumple la norma chilena y no hay que hacer ninguna adaptación o modificaciones. Normalmente, si tiene el sello CE, debe estar de acuerdo a lo que exigimos. Muchas veces si viene de otros países pegan el sello CE y no necesariamente dice que cumple todo. ¿Cuál es la modificación más importante en esta norma? Ahora se exige un dispositivo contra el movimiento indeseado de la cabina y también contra sobrevelocidad en subida. Los últimos accidentes graves que hemos tenido era una subida de la cabina con sobrevelocidad. ¿Por qué? Sube el ascensor, tengo en un lado una cabina, en el otro lado tengo un contrapeso que cuelga en los cables encima de la polea, pero el contrapeso es más pesado que la cabina, tiene el peso de la cabina vacía más la mitad de la carga. Entonces, si falla el freno de la máquina y hay menos de la mitad de la carga en la cabina, el ascensor va para arriba. Para la bajada, para caerse, tenemos un paracaídas en todos los ascensores, pero eso, hasta adoptar ahora esta norma, no ha sido obligatorio en Chile. Ahora sí lo es y llegamos al mismo nivel de seguridad como lo tenemos en Europa. ¿Cómo se puede conseguir esta seguridad contra la subida de la cabina? Bueno, hay la posibilidad de un paracaídas en el contrapeso, con eso freno el contrapeso y ya no se mueve más. Existe el paracaídas de doble sentido en la cabina. Aquí la parte de abajo funciona en bajada y la parte de arriba funciona en la subida y puedo frenar la cabina. Después existe la posibilidad, si tengo una máquina con engranaje, puedo poner un freno para frenar la polea, o también existe un equipo que se llama Rope Gripper, que simplemente aprieta los cables de tracción y detiene la cabina. Esto se puede también instalar en ascensores existentes, pero hasta ahora no tenemos la exigencia de esto.
Con eso vamos a la 442. Es muy parecida, decimos, a la 1, pero es para los ascensores hidráulicos. Tiene también la misma exigencia, evita que la cabina se mueva cuando no debe moverse, porque también es un problema en los hidráulicos, siempre hay poco filtración y la cabina con el tiempo baja y hay que renivelar, hay que bombear de nuevo aceite para subirla. Aquí ya tenemos un dispositivo que dice se queda donde está y no tenemos este peligro. Esta también es idéntica a la norma europea. Ya lo dijimos. Con estas dos normas tenemos, creo, 99% de los equipos cubiertos, pero todavía en verdad nos falta mucho, como les voy a mostrar a continuación. La tercera norma es la 2841, que son los procedimientos de inspección para los ascensores de la 441, los electromecánicos. Es idéntica con la versión anterior y hay que decir, lamentablemente, los plazos, la metodología no concuerda con lo que está previsto en la ordenanza o también en la norma chilena y hay que modificarla nuevamente. Ahora vamos a la 2842, es para los ascensores hidráulicos y lo mismo. Hay que adaptarlas porque tienen inspecciones que en ninguna otra norma o en la ordenanza figuran, entonces no tiene mucho sentido trabajar con esta y lamentablemente hay que tocarlas de nuevo. Con eso vamos a las escaleras mecánicas y rampas móviles. La parte 1 se refiere a la construcción e instalación, entonces es para escaleras y rampas nuevas. Es idéntica a la norma europea y establece ahora las exigencias a las escaleras. Casi todas las escaleras que se fabrican o se instalan en Chile cumplen más o menos la N115. Como no había norma, entonces algunas exigencias simplemente no se cumplieron. Pero en principio, casi todas las escaleras son N115. Entre las escaleras hay la comercial, hay de alto tráfico y todas existen en una versión normal y también en una versión antisísmica. Casi todas las escaleras en Chile, con excepción del metro y algunos aeropuertos, son convencionales, sí de alto tráfico, pero el metro después del 27 de febrero no tenía ningún problema con ninguna escalera mecánica. La experiencia que yo he tenido en este tiempo, las escaleras mecánicas no sísmicas, la mayoría, o había muchos que había que reubicar porque se corrieron. Lo extraño era los pasillos móviles, no se movieron para nada. Son más pesados, son más largos y la verdad, estaban todos operativos. También a mí me sorprendió. Con eso, también voy a apurar un poco por el tiempo. Vamos a la norma 2. La 2 establece reglas, cómo puedo mejorar la seguridad en los equipos existentes. Eso es algo que no hemos tenido en el pasado. Había la norma cuando se instaló, pero no tuvimos normas que nos dijeron ¿y qué tienes que hacer en un equipo existente o para mejorar y para que sea más seguro? Entonces, esto me dice cómo, y hay un listado de los peligros posibles, y eso define la prioridad para hacer la mejora. Mediante una matriz tengo la frecuencia o probabilidad de un accidente, cuál es el riesgo, y eso me da los plazos entre hay que hacerlo ya o no es necesario hacer algo. Pero eso requiere que alguien vaya, estudie el equipo completo,
y haga con esta matriz una evaluación, y después en conjunto con el propietario se define, bueno, dentro de un año tienes que hacer esto, dentro de 2 años tienes que hacer esto y esto. Lo que sí viene como mínimo son, y eso ya se puede observar en más y más escaleras instaladas, son los cepillos deflectores en los zócalos, los pueden ver en el metro en las escaleras, una demarcación de una zona segura en los peldaños, un borde amarillo, y también deflectores en los cruces, porque uno de los peligros de una escalera mecánica es que alguien sube la escalera, viene la losa arriba y está mirando qué pasa abajo y queda atrapado entre la escalera y el edificio. Eso es un mínimo absoluto que normalmente por sentido común una escalera debe tener, porque me evita los accidentes que la escalera se traga una zapatilla o un niño queda con el dedo entre peldaño y zócalo. Bueno, si vamos por el conjunto completo, en las escaleras habrá que tener un dispositivo que detecta una falta de peldaño. Puede haber que en la mantención cometen un error y falta un peldaño, eso es fatal en una escalera. La tensión de la cadena para asegurar que el movimiento sea parejo, una detección de sobrevelocidad. Una escalera en bajada funciona como generador y cuando algo falla y la escalera llega a mucha velocidad, esos son accidentes bastante graves. Había en el metro de Buenos Aires, había uno de este tipo con muchos heridos. Después, un control de velocidad de pasamanos, porque el pasamanos debe tener la misma velocidad en la subida o un poco más que la escalera misma. Si es más lento, entonces la gente se sostiene el pasamanos y se cae hacia atrás. Es peligroso. Un dispositivo en la placa peine, eso es donde llega la escalera, y aquí si algo queda trabado, se detiene la escalera, un stop en cada lado para parar la escalera en caso de emergencia, y para los técnicos de mantención un manejo de inspección. Los accidentes que había en la mantención eran mayormente porque el técnico, para mover la escalera, puso la llave y la actuó y después no alcanzó a pararla. Normalmente tiene un control remoto que está enchufado y con eso lo mueve manual, y si no hace nada la escalera no se mueve. Lo que sí es posible, que haya equipos que no pueden ser modernizados o adaptadas y deben ser reemplazadas. Bueno, vamos a la próxima norma, que es la 3362. Requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para sensores electromecánicos frente a sismos. Esta está basada en la NTM 6, que es una de las normas que se elaboraron en el Instituto de la Construcción y después fueron modificadas a norma chilena. Originalmente fue creada en el año 2010 como una norma de emergencia para tener lo más antes posible una norma para los ascensores para evitar los siniestros que había después del 27 de febrero. Y ahora es solamente para ascensores nuevos y no para los existentes. Y la exigencia en forma gruesa es, primero se requiere un diseño antisísmico, eso significa el ascensor está calculado para un sismo. Las máquinas, también los controles y también los limitadores de velocidad, que son los que evitan que el ascensor se caiga en caso de que, tienen que tener un anclaje de acuerdo a la norma para fijaciones. Un guardacabos en las poleas es un dispositivo que evita que los cables salgan de la polea y salten, porque también ha pasado que saltan de una ranura a la otra hasta que salen de la polea completamente. Los rieles guías tienen que ser sólidos. Hay ascensores instalados que tienen para el contrapeso un riel que es una lata doblada en forma de omega, y de estos ninguno se salvó en el terremoto, todos los contrapesos salieron. Después,
una protección contra la pérdida de lingotes de contrapeso. El contrapeso es un marco donde hay elementos de fierro o de hormigón adentro, y en el terremoto estos empezaron a saltar, cayeron encima de la cabina, hasta atravesaron el tabique delante de los ascensores. Había varios casos donde estos materiales estaban fuera del ducto del ascensor. Después, una placa de retención que evita que el contrapeso en caso de sismo salga de su guía, porque eso también es peligroso. El ascensor está funcionando y sube, el contrapeso baja y sale del riel, entonces choca con la cabina. Y para evitar eso también se exige el sismógrafo que detecta el sismo y detiene el ascensor en la próxima parada posible. ¿Por qué posible? Un ascensor que va con 4 metros por segundo, si yo quiero detenerlo en la próxima parada, es imposible. Va a necesitar 2 hasta 3 paradas hasta poder detenerse en forma controlada, porque tampoco en caso de sismo queremos hacer un frenado de emergencia y la gente asustada ya se va a asustar más. Después, como ya lo mencioné, las exigencias para los ascensores existentes fueron eliminados y esperamos que salgan en la próxima versión de la ordenanza, que está por salir. Debe haber salido el 15 de marzo o algo, pero bueno, va a salir pronto, en eso estoy seguro. Y se va a exigir aquí también anclajes. Lo único que no se va a exigir probablemente, hasta verlo no sabemos exactamente qué viene, es el cálculo o el diseño, porque en un ascensor existente ya no se puede exigir. Ahora vamos a la 3365, que es la norma para funiculares y ascensores inclinados. Generalmente llamamos todos funiculares, pero técnicamente un funicular tiene 2 cabinas y un ascensor inclinado tiene 1 cabina y un contrapeso. Está aprobada, todavía no está en venta, pero muy pronto. De esto no había ninguna exigencia antes. Cualquier cosa, cuando estaba inclinada, se podía instalar. ¿Qué se exige ahora? Adicionalmente, van a tener o se exigen cierres perimetrales. Eso significa un muro o algo en el costado, a menos que tenga una altura que no se puede llegar al trayecto de este equipo. Es un milagro de verdad que no hay más accidentes con los ascensores inclinados instalados, porque yo he visto equipos que no tienen ninguna proyección, donde solamente es prudencia que no hay niños jugando en el trayecto del ascensor inclinado, y las puertas no existentes, una barra de madera sin ningún contacto, sin nada. Ahora se exigen también puertas de piso completas, con un contacto de seguridad que evita que el funicular o el ascensor inclinado se mueva con la puerta abierta. El marco de la cabina y de la plataforma debe ser metálico, no más de madera. Ahora, no hablamos de equipos existentes, ojo. Después se define la distancia de pisadera entre cabina y el piso, parecido a un ascensor. Ya no es medio metro, deben ser 35 milímetros. En la puerta automática de la cabina se exige una malla infrarroja que detecta que hay alguien adentro, no más empujones por la puerta si alguien se atrasa. Paracaídas. Eso es un tema bastante importante, porque esa es la seguridad que necesito en un ascensor inclinado. Si se corta el cable de tracción, porque muchas veces tengo uno, en el momento no hay remedio, la cosa va para abajo. Y se detecta aflojamiento de cables, que también detecta algo está trabándose y detiene el funicular. Se podría haber adoptado la norma europea. Hay una, pero se oficializó el año pasado, y entonces cuando se trabajó en la norma,
tenía un carácter provisorio y por eso no se adoptó. Y con eso vamos un poco al resumen. Bueno, tenemos 7 normas vigentes y una aprobada y pendiente de venta. De estas hay 4 normas que son idénticas con normas europeas. 2 normas que hay que actualizar, las 2840. Y 2 normas que podríamos haber basada en una norma europea, pero simplemente no se había hecho en su tiempo porque no estaban oficiales. Y con eso, bueno, este proyecto, lo que se refiere al transporte vertical, solo puede ser el inicio. Nos queda mucho, mucho por hacer. Somos un país relativamente chico y el grupo de profesionales en el transporte vertical que siempre ha participado en normas y en reglamentos y todo eso, yo creo son unas 10 personas o algo menos que de verdad continuamente han estado. Entonces no nos queda otra que adoptar normas que ya existen. Y con eso quiero mostrar, lo voy a hacer rápidamente, las normas del transporte vertical europeas que nos quedan. Esa, bueno, rápido. Lo primero es de mini cargas, que son ascensores chicos hasta 300 kilos que solamente que funcionan en supermercados o en malls para transportar mercadería. Después, ascensores para personas y cargas. Hasta ahora en Chile tenemos el concepto, todos los ascensores transportan todo y siempre también personas y tienen que cumplir la seguridad. En Europa hay también norma para puros montacargas, que por seguridad en Chile decimos no hay. Entonces, yo voy a pasar rápidamente por eso, porque son muchas normas, algunas puse en gris, porque dije no tienen mucha importancia. Por ejemplo, cuando hablamos de sistema de alarmas, en Chile somos privilegiados, tenemos siempre personal en el edificio y no necesito un teléfono que haga una llamada al mantenedor para que él envíe a una persona. Normalmente aquí si un ascensor tiene un problema, viene el conserje y le saca dentro de 5 minutos. Y después viene un técnico y ve qué hay que hacer. Aquí sí hay una que quiero mencionar, la N8180, porque esta es la norma que dice qué hay que hacer en reglas para la mejora de la seguridad de los ascensores existentes para pasajeros y cargas. Eso también funciona con esta matriz y me permite, yo veo el equipo, hago el análisis y llego a la conclusión, bueno, hay que hacer esto, o puedo llegar hasta la conclusión, este ascensor no hay remedio, hay que cambiarlo. Y también en Europa existen normas cómo puedo cambiar un ascensor en un edificio existente. Después tenemos todavía ascensores, que era una norma para las escaleras y rampas, que es la interpretación relativa a la norma, y después quedan otras normas que también tienen relación con ascensores. En total, nos quedan de los que sí vale la pena implementar, quedan unos 37. Y si queremos hacerlo nosotros, un año por norma, no creo vamos a llegar lejos. Entonces, también una cosa, en las normas figuran clases de ascensores, que es algo que en Chile no hemos establecido, que son para el ascensor de personas, un ascensor de personas, donde también puede haber carga, ascensor para hospitales y clínicas, ascensores para carga, donde hay también personas, ascensores de servicio y también ascensores para tráfico intenso. Hay una definición. En Europa, aquí todavía no hemos llegado a esto. Bueno, con eso quiero agradecerles su atención. Muchas gracias.
Agradecemos al señor Gretke por su presentación. Para continuar con la ponencia Geotecnia y los cambios en su normativa técnica, invitamos al señor Miguel Ángel Jaramillo, jefe de especialidad Geotecnia y Estudios del Terreno de Endesa. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación a participar en este interesante evento para hablar de la nueva normativa chilena. Básicamente mi tema va a tratar de 3 normas, NSH 1508, NSH 3206 y NSH 3364. Las normas nacen producto de la necesidad de contar con un estándar para procesos repetitivos y o mejorar la calidad ante problemas reales o potenciales. Si no tuviéramos problemas de ninguna especie, en realidad no tendrían normas. Toda norma nace por la existencia de algún daño, de algún problema. Es así, por ejemplo, el terremoto del año 60 propició la promulgación de la norma 433 de diseño sísmico de edificios. La contaminación de Santiago, por ejemplo, también propició la norma para vehículos con convertidores catalíticos. El año 27 en París, producto de numerosas fallas de presa, se propició la generación de un comité para el estudio de presas, ICOL, Comité Internacional de Grandes Presas. Por tanto, la comunidad geotécnica de Chile también comenzó a ver una serie de problemas y entre esos vio en el área de mecánica de suelo, especialmente en lo que es estudios de mecánica de suelo, una serie de elementos que fueron suscitando estudios con subestándar. ¿Qué significa eso? Se observaron poca o nula cantidad de exploración. Existían estudios de mecánica de suelos en edificaciones donde no se hacía ningún tipo de exploración. Es decir, el ingeniero responsable de realizar el estudio de mecánica de suelo simplemente emitía un informe con lo que él creía que había en el subsuelo, cosa que en cualquier parte del mundo desarrollado es una aberración. Se detectó que mucha exploración en profundidad era insuficiente. A veces se tenían edificios que tenían 2, 3 o 4 subterráneos, es decir, estamos hablando de 10 o 12 metros de profundidad, y se hacían calicatas de 1 metro. Obviamente una calicata de 1 metro no es representativa en absoluto de lo que se va a encontrar a 12 metros de profundidad. Se detectó también ensayos insuficientes o inadecuados. Por ejemplo, se fundaba sobre terrenos arcillosos, que realmente importa el comportamiento tensión-deformación. Sin embargo, el ensayo que permitía caracterizar eso era simplemente una clasificación. Se detectaron también contenidos de informes de mecánica de suelo insuficientes, informes que no abarcaban todos los temas que un ingeniero estructural requiere para el diseño de un edificio, una vivienda o una instalación industrial. También se detectaron informes de ensayos considerados como informes de ensayo, me refiero a un informe de laboratorio, ¿ya? Que no tiene ninguna injerencia en el diseño estructural, se denominaban informes mecánicos de suelo. Por lo tanto, ahí teníamos un problema también serio. Y también se detectaron informes desarrollados por profesionales no competentes, es decir, informes que tenían carácter de elementos de diseño de ingeniería elaborados por laboratoristas que no tenían el expertise suficiente para emitir informes de ingeniería. Producto de todos estos problemas, un comité nos reunimos el año 2007 para estudiar qué podíamos hacer. Bueno, lo que quisimos evitar es este tipo de problemas. Tenemos el terremoto del año 64 en Niigata, Japón, que por un problema de licuación de suelo hubieron daños importantes. Como pueden ver, los edificios están estructuralmente bien. El señor Larraín puede atestiguar eso como ingeniero estructural. Son intactos, están intactos. Sin embargo, la fundación falló. Y también tenemos casos similares en Chile. El terremoto del 85 en Curicó, tenemos un silo de esas características. Este es un problema de falla estructural por asentamiento en suelos de Iquique. Las estructuras a lo mejor están bien hechas, pero el suelo no se estudió lo suficientemente bien y generaron daños estructurales. Bueno, en Iquique se da mucho problema de suelo salino. Bueno, esa es una foto conocida por todos, el terremoto de 2010 en Concepción.
Bueno, durante el año 2007 se forma un comité técnico en el Instituto de la Construcción para la redacción de una norma mecánica de suelo. En esa oportunidad se crea la norma SH 1508 del año 2008, Geotecnia Estudio del Terreno. Posteriormente, durante el año 2014, se constituye nuevamente el mismo comité con el objeto de revisarla e incorporar algunas modificaciones. Y se crea la norma SH 1508-2014. Puntos principales de la norma. Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los estudios de mecánica de suelo para un proyecto u obra de edificación y urbanización. Puntos principales de la norma, como decía, definición en términos de los términos geotécnicos. En muchas normas se habla de un tipo de suelo, o se describe un tipo, se denotan los suelos en forma distinta dependiendo del profesional. Esta norma trata de homologar todas esas definiciones. Simbología estándar para distintos tipos de suelo y contenidos mínimos de un informe mecánica de suelo. Aquí se establece de cómo se deben denominar las distintas clasificaciones. Exigencia mínima de un estudio de mecánica de suelo. Se establece una exploración directa basada en calicatas, zanjas, sondajes o una exploración indirecta a través de geofísica o resistividad. Se establece también tipos de ensayos mínimos según el tipo de suelos y obra a proyectar. Y también se establece un alcance mínimo de los estudios de mecánica de suelo, o sea, un contenido que tiene que tener el informe que sean de utilidad para el profesional que le sigue la etapa de diseño de ingeniería, que en este caso son los ingenieros estructurales. Aquí tenemos una foto de la ciudad de Iquique, en que no se hizo mucha exploración. Cuando se hicieron las excavaciones, se detectó que existía un terreno con conchuelas, por lo tanto, el edificio estaba considerado apoyarse ahí. Producto de la excavación se tuvo que seguir excavando porque obviamente no se podía apoyar el edificio en este estrato de conchuelas. Y cuando se siguió excavando se encontró una napa de agua. Nadie se le ocurrió que en Iquique podía haber napa de agua, sin embargo, ahí está. Y eso no estaba definido en el informe de mecánica de suelo porque la exploración se basó en calicatas de 1 metro, 1,50 m. Sin embargo, el edificio tenía 2 subterráneos. Entonces, finalmente, lo que se ahorra en etapas de estudio se gasta 4, 5 o 6 veces en la etapa de construcción. O sea, inevitablemente el gasto se hace igual. Es mejor gastarlo antes y prever las condiciones a las cuales uno se va a exponer previamente antes de enfrentarse a los problemas durante la construcción, que implica parada de obra, problemas con ingeniería, a veces rediseño. Entonces, es mejor hacer los estudios bien a la primera y no tener que estar reparando después. Bueno, aquí tenemos una calicata típica. Esta norma también permitió establecer el marco mínimo en el cual se define la profundidad de exploración dependiendo del tipo de estructura. No es lo mismo hacer la exploración del subsuelo si es para una casa, en que se requiere un área pequeña de investigación producto de la zona de afectación de las fundaciones, que para un edificio, en cual la zona de afectación del edificio, por supuesto, es mucho más grande. El área que está comprometida, el área comprometida del suelo es considerablemente mayor. Por lo tanto, para una casa, hablemos de 1 o 2 pisos, se requiere explorar un poco más abajo del sello de fundación. Y para un edificio se tiene que explorar bastante más abajo, porque el área comprometida también es más profunda. En el primer caso, por ejemplo, para una casa, la napa de agua que aparece ahí no influye para nada. Sin embargo, para un edificio, en el mismo suelo, con la misma napa, sí puede influir significativamente. Bueno, esta norma tomó esto en consideración y definió profundidades mínimas de exploración, y esa es al menos 1,5 veces el ancho de la fundación, que se tiene que explorar. Por lo tanto, si es un edificio hay que explorar muchos metros. Estamos hablando 5, 10, 15, 20 metros. Si es una casa, pueden ser 2,5, 3, 4 metros, no más que eso. Bueno, la norma establece estos requisitos dependiendo del tipo de edificación. Bueno, hay unos conceptos que se definen. En todo caso, ninguna calicata de exploración o ningún pozo de exploración debe ser menor a 2,5 metros. También
se define la cantidad de exploración, cantidad de calicato, cantidad de puntos de exploración. Aquí para calicatas de exploración de menos de 4 metros va a depender de la superficie de implantación de la obra. Esto para 500 metros serían 2, de 500 a 1000, 3, etc. Esto también sentó un marco para las empresas que se dedican a estudios de mecánica de suelo, que, por ejemplo, para un conjunto habitacional, que iban a una licitación de un conjunto habitacional de 20.000 metros cuadrados, una empresa de mecánica de suelo cotizaba 2 calicatas y otra cotizaba 8 o 10 calicatas. Por supuesto, para la que cotizaba 8 o 10 calicatas, el estudio era mucho más profundo, más completo, o sea, se hacía una mejor ingeniería, sin embargo, esa empresa salía mucho más cara y por lo tanto quedaba fuera de la licitación y la perdía. El que ofrecía 2 calicatas, es decir, una calidad de investigación insuficiente, la ganaba. Entonces estábamos el mundo al revés. Estábamos pagando menos, pero también estábamos obteniendo una calidad insuficiente. Esta norma viene un poco a nivelar ese tipo de cosas, dado que establece cantidad de exploración mínima. Bueno, también una tabla cuando las profundidades a investigar son mayores entre 4 y 8 metros, y para 8 metros se estableció que la cantidad de puntos a explorar queda bajo la responsabilidad profesional competente. Eso es referente a lo que es la norma 1508, Estudio de Mecánica de Suelo. La siguiente norma que se preparó es la 3206-2010, Geotecnia, Excavación, Entibación y Socalzado. Este es un problema con el cual convivimos a diario los que vivimos o vivimos alguna vez en edificio y que nos construye un edificio al lado. En Santiago actualmente existe una serie de terrenos disponibles y como es natural, todo arquitecto y todo propietario va a querer aprovechar al máximo su terreno para sacarle el mayor provecho. Normalmente los proyectos contemplan la construcción de grandes subterráneos, 2, 3, 4, máximo entiendo, corrígeme si me equivoco, señor Larraín, 7 subterráneos el máximo que tenemos, por ahí, un poquito más, 9. Bueno, eso significa un gran desafío, no para el ingeniero que está diseñando, sino que para la estructura, la pobre estructura que está al lado, ¿ya? Que tiene que mantenerse tal cual la construyeron el primer día. Bueno, esta gran excavación va a requerir también este gran proyecto también va a requerir una gran excavación, una excavación profunda. ¿Qué podría generar eso? Podría generar una desestabilización de las edificaciones vecinas. Bueno, esta norma está orientada precisamente a proteger, no en sí la excavación, sino que a proteger las edificaciones vecinas. Contratista que construye su edificio, por supuesto, está preocupado de su obra, pero tiene que preocuparse de no generar daño a cualquier estructura aledaña. Es el caso de esta obra. Estaban haciendo una excavación contigua que tenía un nivel solamente, no pusieron ningún sistema de sostenimiento y la edificación vecina se vino al lado, se vino abajo. Era un subterráneo, parece, y se cayó. Ahora el problema es serio. Incluso cayó parte de la calle, el cerco. Bueno, eso es lo que esta norma quiere evitar. Bueno, las fotos anteriores son en Madrid, esta foto es en Neuquén, o sea, este tipo de problemas lo podemos ver en cualquier parte. Los problemas detectados en proyectos de entibación y socalzado fueron excavaciones sin obras de entibación o socalzado, como la que recién vimos. Ejecución de obras de entibación y socalzado sin proyectos. O sea, contrataban a una empresa que tenía experiencia, y le decían, ya, me socalzado, y de cuántos metros es, tantos metros, y lo hacían sin ningún proyecto, sin ningún cálculo, sin nada.
largos de pantalla o pilas insuficientes. Muchas veces hacían la excavación del subterráneo y se encontraban con la fundación de la pila, o sea, la pila quedaba sin el empotramiento suficiente bajo el sello de fundación del edificio. Proyectos de ventilación y socalzado sin contar con estudios de mecánica de suelo. Solicitaciones para el diseño de ventilación y socalzado insuficientes que no contemplan todas las situaciones, sobrecarga, sismo, agua, etc. Bueno, aquí tenemos un edificio. La excavación para un edificio debidamente apuntalada al fondo y con pilas ancladas al lado izquierdo. Aquí tenemos parece que es de 7 niveles. Este es un sistema de tabla estacado, que son tablas estacas que se hincan y se colocan anclajes para sostenerlo. Este es el caso de un sistema de muro berlinés, que normalmente se usa en depósitos arenosos, en que se hinca un perfil H y entre medio se van colocando tablones mientras se va excavando. Son distintos sistemas, hay otros más, pero son distintos sistemas para sostenimiento de excavaciones. El objetivo principal es evitar la deformación del suelo colindante. Si evitamos la deformación, evitamos el daño. Este no es un problema necesariamente de resistencia, sino un problema fundamentalmente de deformaciones. La nueva norma NSH 3206 se basa exclusivamente en la experiencia chilena. El principal objetivo es defender las edificaciones vecinas, establece las bases de diseño mínimas a considerar en el dimensionamiento del sostenimiento. Uno de los aspectos más relevantes es que considera el mismo coeficiente sísmico de diseño del nuevo edificio dado por la norma SH 433. Este fue un tema de grande debate en el comité, dado que se hablaba que esta era una obra temporal, por lo tanto no correspondía que se le aplicaran los mismos coeficientes sísmicos. Sin embargo, también tenemos que tener presente que prácticamente siempre y en todo momento en Santiago, o no solo en Santiago, en cualquier ciudad que se construyan grandes edificios con subterráneos, va a haber una excavación abierta. Por lo tanto, cuando venga un sismo de gran envergadura, siempre va a encontrar alguna excavación abierta. Y aquí, como el objetivo no es defender la excavación, sino que defender edificios que fueron diseñados con el coeficiente sísmico dado por la 433, esta norma no podía bajarle el estándar a la edificación vecina. Por lo tanto, el sistema de sostenimiento debe tener y tiene el mismo coeficiente sísmico de diseño. Y establece los requisitos para la inspección y monitoreo de las deformaciones del sistema cuando la obra lo amerite. También hay todo un procedimiento para el seguimiento de deformaciones, por ejemplo, cuando se trata de edificios patrimoniales, iglesias que tienen 200, 300 años, construidas en piedra, que cualquier deformación puede significar un desastre. Por lo tanto, también esta norma establece los requisitos para su monitoreo e inspección. Y finalmente establece el contenido mínimo de las especificaciones y del proyecto del estudio, de los proyectos de ventilación y socalzado. La siguiente norma, la 3364, es referida a un ensayo geotécnico, el ensayo de penetración estándar, también conocido como ensayo CPT. Los problemas detectados en la ejecución de ensayo de penetración estándar es que los equipos no cumplen con las especificaciones establecidas en la norma STM 1586. Este ensayo se basa en esta norma, que es una norma americana y que prácticamente en todo el mundo se utiliza esta norma. Y hasta hace unos años atrás seguíamos usando la misma norma. Sin embargo, detectamos que los operadores, los que hacen estos ensayos, no saben inglés. Esta norma está solo en inglés. Entonces, ¿cómo podíamos exigirle a alguien que tiene octavo básico o cuarto medio, o por último los estudios que tenga, que no sabe inglés, que siga la 1508 si está en inglés? Entonces nos encontramos ya con un problema más allá de lo normativo, un problema cultural. Entonces quisimos trabajar en esta norma, la tradujimos y aplicamos la experiencia chilena. Por lo tanto, es prácticamente una copia de la 1508.
bueno, producto de esto mismo, del conocimiento de los operadores de muchos aspectos de este ensayo, se detectaron errores de procedimientos de trabajo y operadores de ensayos que que nunca habían leído la norma, sin embargo estaban ejecutando un ensayo. Esto tiene las mismas aplicaciones que cualquier ensayo de laboratorio, el cual se tienen que seguir los mismos procedimientos, los estándares que este indica. El ensayo es uno de los ensayos o pruebas más comunes que se hacen en sondaje geotécnico. Se realiza en el fondo de la perforación, consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca una profundidad determinada, 30 centímetros, una barra hueca, denominada también cuchara. La cuchara permite tomar muestras alteradas o semialteradas. El golpe para la penetración se hace a través de una masa de 63,5 kilos que cae libremente a 76 centímetros de altura. Es muy importante, si bien el peso es fácil de controlar, uno lo pesa y es lo que pesa y no hay más, pero la altura de caída es mucho más complicado, porque este es un equipo que el trabajo se hace en forma manual y lograr los 76 centímetros exactos no es tan fácil. Por lo tanto, si se deja caer de 70 centímetros, de 60, la energía que se está entregando en el golpe para penetrar la barra es menor. Por lo tanto, los resultados que se obtienen son resultados alterados. Aquí, ¿cómo se puede operar este video? Ahí. Bueno, ahí se tiene el ejemplo de este ensayo y en algunos momentos la masa no cae necesariamente de arriba del tope. Por lo tanto, se está entregando una energía menor. Bueno, ahí hay un procedimiento irregular, el operador no puede colocar las manos ahí, se han volado varios dedos por hacer eso. Entonces, si aprecian, en algunos momentos la masa no llega arriba. Entonces, son problemas que se detectan y el operador está a duras penas. Ya casi no da más. Y muchas veces tiene que hacer eso 200, 300 o 400 veces. O sea, imagínense cómo le queda el brazo. Bueno, ese es un equipo TONAT. También existen equipos automáticos que son más confiables. Bueno, este tipo de ensayo, como les decía, es uno de los ensayos más comunes que se hacen en sondajes, que es el ensayo CPT. Esta es la cuchara. Bueno, aquí está inclinada, pero está vertical, con las dimensiones. Y la muestra se va introduciendo por el hueco que está en el lado izquierdo. Esta nueva norma es una adaptación, como les indicaba, de la norma americana, la 1586, o también denominada CPT. Está en español, lo que la hace accesible a todo operador. Realiza recomendaciones de operación. También en uno de los anexos incorpora la adaptación de la norma americana STM 6066, que es para la determinación de la resistencia a la penetración normalizada en arenas para evaluar el potencial de licuación. Este es un tema que tampoco estaba inserto dentro de nuestra normativa y viene a ayudar a clarificar cómo se debe hacer un ensayo CPT cuando estamos detrás de evaluar el potencial de licuación de arena saturada. En algunas partes, producto del terremoto del 2010, se detectaron zonas que se licuaron. La licuación, en el fondo, es la pérdida de resistencia de un suelo arenoso por un sismo. Y este ensayo viene a normar el análisis de este tipo de fenómenos que se puede producir en el suelo. Y también establece la obligatoriedad de certificar los equipos una vez al año. Hemos detectado que muchos de estos equipos son hechos por los mismos operadores. Mandan a una maestranza, fabrican la masa y no estamos seguros si efectivamente tienen 63,5 kilos, la altura de caída es de 76 centímetros, la cuerda también está normalizada, que es una cuerda de Manila que tiene un cierto nivel de rigidez o flexibilidad, también tiene que estar normalizada, el número de vueltas, todo tiene que estar todo normalizado, y es por eso hemos detectado que existe mucha ambigüedad entre distintas empresas, y es por eso que se está solicitando en la misma norma que los equipos sean calibrados una vez al año por alguna entidad certificadora. Ahora, ahí nos queda un trabajo pendiente porque no tenemos normado o establecido algún procedimiento de cómo certificar a esos equipos, por lo tanto es un trabajo que nos queda pendiente. También hará que todos los equipos utilizados en la ejecución de este ensayo sean iguales y ajustados a norma.
y se espera que el procedimiento de trabajo se ajuste a lo establecido por la norma. Y finalmente, los resultados de este ensayo deberán ser más confiables, independiente de la empresa o el operador que lo realice. Eso es. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al Miguel Ángel Jaramillo por su presentación y queremos invitarlo a continuación a un coffee break aquí a la salida del salón en el hall central. Por favor.